¿Cómo le va, doctor Galván? Gusto verlo y escucharlo. ¿Qué tal? Hola, Adriana. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Diego. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Saludos a Gabriela. Un beso. Por ahí debe de estar, ¿eh? Ahora y me parece que ahí entra, por ahí. Estamos Buenísimo. Hola, Diego. Hola, Robert. Hola, Moni. Hola, Robert. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bien, Hoy me estaba bien. acordando de Diego, Bien. vi todas las fotos de las misas a los que fuimos los últimos años. Hoy nos vemos virtualmente. Bueno, hoy justamente, ayer me escribió el párroco de La Piedad, justamente, el padre Raúl Laurencena, que es un queridísimo amigo, que ha celebrado casi todas las misas que le hemos encargado por Hipólito Yrigoyen en la basílica donde fue bautizado. Me informaba que en el marco de las restricciones sanitarias, la misa la celebran a puertas cerradas, pero que la intención por Hipólito Yrigoyen la iban a mantener, que si quería ir yo o algún correligionario, algún miembro del instituto, hasta 2 o 3 podía llegar a autorizar, pero que por favor le avisara. Yo le dije que no iba a ser posible, pero que le agradecía la intención, mantener la intención como todos los 3 de julio. En 25 años que estoy en el instituto y algunos años más que estuve en esto, es la primera vez que no voy a Recoleta un 3 de julio o a La Piedad un 3 de julio. Así que son tiempos raros estos, ¿eh? Hay que adaptarse a las cosas que dejamos de hacer. Sí, es verdad. Me voy a sentar en el living y no me voy a mover más. Para quedarse quieta, estar tranquila y cómoda. Sí. Me acordaba También, que el año pasado... no importa que estén bien, si se están cuidando, si andan bien, eso no importa saberlo también. Me acuerdo que el año pasado me pediste que leyera y Sí, subí, y vos subiste las fotos al Facebook, a las redes como hace siempre. Y me llamaron por privado varios a preguntarme qué había dicho el cura que me llevó a mí a subir a contestarle. Y yo le dije que como Alfonsín, fuiste a contestar desde el púlpito. No será mucho, les digo, no, de ninguna manera, le digo, me pidieron que leyera nomás. Amigo ese, después baja, nos bendice, nos da un beso, nos abraza. Nos daba un saludo. No había sido el cura. No, fue otro, el del año pasado era otro cura, sí. Era otro el del año pasado, sí, por primera vez fue otro distinto. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. También extrañando las misas, cosa rara este año. Y la plaza, Diego, ¿te acordás? Abajo de la lluvia también, la plaza de hemos ido con Córdoba y Hipólito Libertad. Solari Yrigoyen y hemos estado y con Nélida y María Teresa Baigorria y hemos estado bajo la lluvia. Sí. Hola Sole, hola Daniel, bueno, veo que hay varios amigos que están contestando, saludando en el chat abierto, que está en la barra inferior. Sí. Pero muchos participantes, ¿eh? Les doy la bienvenida a todos, a Elba, a Jorge, ya les digo. Hola Diego, disculpame, pero quiero agradecerte. ¿Qué tal, realmente, Jorgito? aunque no estemos en ninguna iglesia ni en el cementerio de Recoleta con el doctor Galván, hoy estamos haciendo radicalismo. No hay ninguna duda. Y además con Raúl Galván es una garantía, una larga trayectoria al servicio de la democracia, del radicalismo. Una enorme trayectoria. Enorme. Por eso la importancia de que el doctor Galván haya aceptado participar y brindarnos esta charla. Yo se lo agradezco especialmente. ¿Qué causás? No, es para todos. Gracias, es una alegría. Gracias. Ahí abrí la galería para poder ver las caras de todos. Hola, José. Elba. Sí, bienvenida, un gusto por verte. la iniciativa, me parece importantísimo que hoy nos hayas reunido acá. Algunas veces, en efecto, nos encontramos en la Recoleta. No he sido permanentemente asistente todos los años, pero sí algunas veces. Y me parece muy bueno que hoy en este
periodo en que el Zoom nos puede reunir a todos, hayas organizado este encuentro. Después quisiera referirme a algunas cosas, pero más adelante voy a pedir la palabra. Bueno, se te como ve no. bien, Muy bien. Queda anotado el pedido de palabra de Elba. Vamos a aprovechar el tiempo, que sabemos que es escaso. Todos tienen ocupaciones, pero la duración de esta plataforma es de alrededor de 40 a 45 minutos. Igual está José, que lo va a administrar, pero quiero agradecerle especialmente al doctor Raúl Galván. Sabe de mi afecto, mi respeto, mi cariño perenne por él, por su hijo Guillermo. Ahí está Gustavo ahora en este momento. Para Guillermito fuimos compañeros en el Comité Nacional de la Juventud Radical. Y la verdad que agradecerle que se haya prestado a acompañarnos en este significativo encuentro, extraño para las costumbres radicales, pero bienvenido sea que nos podemos ver a la distancia y compartir este encuentro y escuchar la voz preclara de alguien tan identificado con la doctrina, la historia y los principios de la Unión Cívica Radical como ha sido siempre el doctor Galván, que además fue protagonista de importantes momentos de la historia partidaria, fue secretario del Comité Nacional presidido por el doctor Balbín, defendió al expresidente Menem en tiempos de la dictadura, cuando era perseguido, fue secretario del Interior con el doctor Antonio Trócoli en la Restauración Democrática, fue diputado nacional. Le agradezco, doctor Galván, yo me voy a callar la boca. No te olvides que fue presidente de bloque, brillante presidente de bloque, un excelente presidente de bloque, lo dice Mónica, que una vieja funcionaria del bloque. Bueno, Raúl, yo me voy a callar la boca y voy a escucharlo con mucha atención y desde ya mi gratitud. Parece que Raúl tiene silenciado el micrófono todavía. A lo mejor tiene que habilitarlo, Gustavo. A ver ahí va a poder hablar. Ahí está. Ahí estamos. Se habrán disculpar, es la primera vez que salgo por este medio. Y solamente el vivo deseo de no faltar a una requisitoria que mucho me honra. Me animan a decir que esto no es ni un discurso ni una conferencia. Es una conversación entre correligionarios, diría íntima, que nos permite volcar algunos razonamientos, algunos pensamientos en este importante aniversario de la muerte de don Hipólito Yrigoyen. Yo trataré de ser, dentro de la brevedad, quisiera ser lo más claro posible, que es una gran ambición, por supuesto. Para conocer a un hombre hay que conocer su carácter, sus creencias. Ningún hombre vale más que todo un pueblo, pero hay hombres que no se cansan cuando se cansa el pueblo. Ese fue Hipólito Yrigoyen. Se ha escrito mucho sobre él, sobre su pensamiento, su actuación, su manera de ser, de hablar. Yo no tengo, por supuesto, la virtud de la pluma, ni lo acabado del lenguaje. Yo solamente quiero rendir homenaje como afiliado a la Unión Cívica Radical, que creo que es el título más elevado que uno pueda tener dentro de nuestras filas. Muchos saben que a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, estaba de moda una doctrina, el krausismo, por Friedrich Krauss, ese alemán que vivió en su país a mediados del siglo XIX. Esta doctrina fue adoptada por varios países, tomada por varios países, entre ellos España, grandes pensadores
Emilio Castelar, ese gran orador, era krausista. Y esa doctrina advino a las playas de Sudamérica, sobre todo en Brasil y en Argentina. Tenía una concepción que era un estilo de vida, además, de una profunda humanidad. Es decir, el ser humano, la esencia era la dignidad y la libertad. Por ejemplo, en la cuestión universitaria que vamos a ver más adelante, ellos querían una universidad alejada del Estado y de la Iglesia. Querían un derecho sin dogmas y una educación sin dogmas. Esto ha hecho que los caracteres renovadores de aquella época bebieran de esa filosofía tan sustanciosa, tan espiritualista. Krauss era un místico, era un espiritualista. Esto explica, a mi modo de ver, el comportamiento que tuvo Hipólito Yrigoyen en hacer la revolución y en mantener durante 25 años la abstención en la Unión Cívica Radical. Los primeros documentos de nuestro partido, que como sabemos fue fundado el 26 de junio de 1891, dice que el radicalismo por una coalición de la forma del 17 de noviembre de 1892, afirma también este grupo de hombres que el radicalismo se había hecho, se había constituido para regenerar la administración pública en su moralidad, para dotar a las provincias y a los municipios de su autonomía y para erradicar el fraude y la malversación, culminando, por supuesto, con el deseo de la felicidad del pueblo argentino. Cuando hace 130 años más o menos, Leandro N. Alem y don Hipólito Yrigoyen adoptan esta actitud en las revoluciones de 1890, el 93, de 1905, tienen ese sentido emancipador del alma argentina. Las revoluciones no se han hecho o no se hacen para la toma del poder. Está silenciado el doctor Galván, perdón, de vuelta. Ahora está bien de vuelta. Puede continuar, doctor, discúlpeme. Le quería avisar porque usted seguía hablando, discúlpeme. Le pido a los demás que apaguen todos los micrófonos porque hay interferencias y a lo mejor eso complica la transmisión. Gordi, yo me voy a quedar sin batería. Pero vamos a la asunción de Hipólito Yrigoyen en 1916. Que como decimos, después de 25 años consigue de que el pueblo votara por primera vez. El proceso revolucionario de 1810, de 1816, que culmina en la Constitución de 1853, ha sido un proceso republicano y federal, pero no representativo. Las revoluciones que se hacen ha sido precisamente para dar protagonismo al pueblo de la nación.
para que los hombres de nuestro país tomaran la decisión argentina en los destinos nacionales. Este fue el sentido político y moral de las revoluciones que se han hecho, frustradas en las armas, pero alimentadas para estar cuarto de siglo en la reivindicación, en los padrones argentinos de todos los hombres de nuestro país. Cuando asume don Hipólito Yrigoyen, dice: mi programa es la Constitución Nacional. Yo no vengo a castigar, yo vengo a reparar. Y aquí me van a permitir, estimados y respetados correligionarios, que ponga un poco de tono riojano a ese momento solar de la historia de nuestro partido. Más allá, por supuesto, de mi tonalidad riojana, que es propia de estas tierras. Lo digo con emoción. El vicepresidente de Hipólito Yrigoyen fue mi comprovinciano Pelagio Baltasar Luna. Luna estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Fue compañero de Lisandro de la Torre. Participó en la Revolución del 90. Fue convencional 2 años después. Y siendo presidente del Senado, es el que funda la Biblioteca del Congreso Nacional. Pelagio B. Luna fue periodista, fue el fundador no solamente de nuestro partido en La Rioja, sino también del diario El Independiente. Muere prematuramente un 25 de junio de 1919. Era tío del historiador Félix Luna. Pero en el gobierno de don Hipólito Yrigoyen acontece algo que realmente ha sido revolucionario y krausista: la reforma universitaria de 1918. Y acá toma protagonismo otro riojano, José Santos, que fue ministro de Educación del presidente Yrigoyen. Salinas nació en un pueblo de los llanos de La Rioja, en Olta, donde las tropas de Mitre asesinaron en 1863 a los el Chacho. Permítaseme también un dato histórico y pintoresco. En Olta, Gabino Coria Peñalosa, que vivió y murió en Chilecito, mi provincia, se inspiró en el tango Caminito. Tenía una novia y se inspiró. El autor de Caminito es Coria Peñalosa, inspirado en Olta, que la música la puso después el gran músico de la Boca. Cuando se produce la reforma en Córdoba en 1918, por ese grupo de jóvenes lúcidos, lo van a ver a Hipólito Yrigoyen. Él interviene en la universidad y lo nombra interventor a su ministro de Educación, José Santos Salinas. Él es, junto con los jóvenes, el que elabora, bajo el amparo democrático del presidente Yrigoyen, la reforma universitaria. Ese famoso documento liminar que decía: desde hoy el país cuenta con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Estamos pisando sobre una revolución, decían estos jóvenes. Y este era el toque krausista de Yrigoyen en esta innovación que repercutió en toda América.
Salinas, este ministro, reforma los estatutos de la Universidad de Buenos Aires simultáneamente. Salinas es fundador de la Universidad del Litoral. En el gobierno de Hipólito Yrigoyen funda más de 4.000 escuelas y es el que implanta el guardapolvo blanco que cuando muchachos íbamos a la escuela. Este es un hecho trascendente de la historia de nuestro país, pero tiene otros rasgos que yo no quisiera detenerme demasiado por el tiempo que cuento. YPF fue la gran creación para la defensa de la soberanía de nuestro país por parte de Yrigoyen. Y cuando yo con mucha ambición y pretensión puse Yrigoyen y su pensamiento actual, la política de Yrigoyen repercute en el gobierno de Arturo Illia en 63, cuando en noviembre anula contratos petroleros. ¿Y a qué me van a permitir un exceso? El 23 de septiembre de 1992, el gobierno peronista envía al Congreso de la Nación el proyecto de privatización de YPF. El bloque que lo presidía Raúl Baglini, ante la duda del número que tenían los diputados ya presentes en el recinto, me comisionan a mí para que constate ese número real de diputados. Me homenaje y mando mi saludo a Feliz Torani, Jorge Teodosio, Salvador, que fueron compañeros de bancada, y muchos otros luchadores de esa magnífica provincia de Buenos Aires. Entro al recinto y yo no sé si el término es jauría, pero era un coro de insultos y de risas del bloque opositor, oficialista. No tenían el número. Quise plantear una cuestión de privilegio. Pierre, que era el presidente, me decía que me siente, yo no me sentaba para no dar quórum. Con la voz que tenía en ese momento, mucho más potente que la que tengo actualmente, les dije que eran todos unos traidores a la patria, que estaban enajenando el patrimonio que había creado don Hipólito Yrigoyen. Y les dije otras palabras irreproducibles, indignas de mí, pero dignas de ellos. Cuando me retiraba del recinto, aprueban la enajenación de YPF sin quórum, en un minuto. Después entra el bloque a discutir la política del petróleo de la Unión Cívica Radical. Y el diputado de la mayoría era un discurso donde exaltaba al gobierno y la hazaña que habían cometido. Quiso justificar la enajenación de YPF. Era un diputado por Neuquén, Oscar Parrilli, actual senador nacional. Así se enajenó YPF, que tiene otras historias que serían, no sé si dignas o indignas de contarlas en otra oportunidad. La política exterior de Yrigoyen ha sido otra de sus características. Yo resumo, con el respeto que ustedes me deben, 3 hechos muy rápidos. Cuando se crea la Sociedad de Naciones, en 1920, Georges Clemenceau, que la presidía, se dirige al presidente Hipólito Yrigoyen
invitando al país a formar parte de la nueva sociedad. Con acuerdo del Senado, el presidente manda una comisión a Ginebra, que la preside ese gran canciller Honorio Pueyrredón. Formaba parte también de esa delegación el entonces de embajador argentino en París, Marcelo Torcuato de Alvear. Irigoyen le da instrucciones muy precisas al canciller, que no había que hacer distinción entre los triunfadores y los neutrales, el principio de la autodeterminación de los pueblos, que no se podía tolerar la usurpación de territorios de otros países por los triunfadores de la Primera Guerra Mundial, como sabemos que se hizo en África y en Medio Oriente. Y culmina la instrucción con ese principio de que el triunfo no da derechos. Las Naciones Unidas, estas primeras Naciones Unidas, esta sociedad de naciones, no acepta la postura argentina. Irigoyen, en respeto a la soberanía de los otros países, retira la delegación argentina. En 1919 muere el poeta de América, Amado Nervo, y sus restos son llevados a su país natal, México. Amado Nervo era embajador en Uruguay y Argentina. Lo escolta de Julio. Y a su regreso, ya en 1920, este crucero hace escala en Santo Domingo, ocupada por los Estados Unidos. El capitán del barco, el capitán de la Vega, le pide al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas instrucciones a qué bandera debía saludar, si a la de Santo Domingo o la de los Estados Unidos, del usurpador. Id y saludad a la bandera de Santo Domingo en reconocimiento de su soberanía. Cuenta la historia, la crónica, que la gente salió a la calle festejando esa actitud de Irigoyen. Y en 1925, cuando recupera transitoriamente la soberanía de ese país hermano, se le rinde homenaje a Irigoyen y una calle de ese país lleva su nombre. En 1928 llega acá, a fines del 28, el electo presidente Herbert Hoover, donde le reclama a Irigoyen nuevamente por su actitud de ese país en los países de Centroamérica. Después le envía un telegrama, ya en el año 30, de donde acuña esa famosa frase: los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos. Yo no estoy a favor de nadie ni en contra de nadie. Estoy a favor de todos para el bien de todos, le dijo Hipólito Yrigoyen. Eso se refleja en dos gobiernos posteriores de la Unión Cívica Radical, cuando el doctor Arturo Illia se niega a mandar tropas a Santo Domingo precisamente, presionado por la potencia del norte. Y con el discurso del presidente Raúl Alfonsín, cuando con su voz templada, enérgica y argentina, en los jardines de la Casa Blanca le dijo al presidente Ronald Reagan: los destinos argentinos no serán manoseados por ninguna potencia extranjera. Estos son los principios de Hipólito Yrigoyen. Pero por supuesto abarca tanto el gobierno de él que la cuestión social la resumo.
Flotan en el aire de la República dos programas perpetuos, el de los poseedores y el de los desposeídos. Se funda la Unión Cívica Radical para defender a los desposeídos. Esa es la esencia filosófica de la cuestión social de la Unión Cívica Radical, para algún joven que me escuche. Pero también se refleja en el artículo 14 bis de la Constitución, inspirado por ese gran patriota, Larralde, oriundo precisamente en vuestra provincia. Pero vuelvo al 30 rápidamente, porque cae Irigoyen. Viene el encarcelamiento y la persecución de toda la dirigencia. No iban presos a Ezeiza, iban presos a la cárcel tenebrosa del sur, a Ushuaia. Entre ellos, el gran pensador argentino, Ricardo Rojas, que en un libro muy lindo lo evoca el presidente del instituto, Diego, que lo leí hace poco para recordar aquel libro que escribió Diego, Ricardo Rojas, en 1932, El radicalismo de mañana. Lo estuve repasando y me estuve emocionando. La década infame, hay un hombre que se destaca que es Torcuato de Alvear, ese gran presidente. Dicen muchos escritores, corríjanme ustedes, que están más al tanto de la profundidad de la historia. El gobierno más estable de la historia argentina fue el de Alvear. La estabilidad democrática y económica. Éramos quinto o sexto en el mundo por su estabilidad. En la década infame del fraude, de la abstención, de la persecución y de la cárcel, estaba la figura de Alvear. Había que rodearlo a Marcelo, como decía don Hipólito Yrigoyen. En esa década había una isla que nunca hay que olvidarse. Para los jóvenes les digo, el gobierno de Amadeo Sabatini en Córdoba. Y vino el peronismo y vino la defensa de la libertad. No hay virtud más grande del hombre que el defender la libertad, decía José Martí. Y aparece ese bloque magnífico de diputados, los 44, presididos por don Ricardo Balbín, donde fueron expulsados junto a otros diputados. Leer el discurso de Balbín emociona. El presidente de la Cámara de Diputados era un señor que fue presidente 53 días después, con los años, Héctor J. Cámpora. Algunos lo recuerdan últimamente. Era el presidente de la Cámara de la expulsión de Ricardo Balbín y de la detención de Ricardo Balbín. Pero tengo que avanzar porque no quiero tomar todo el tiempo. Algunas cosas les quisiera contar a los jóvenes. Ya se dijo, yo era secretario del Comité Nacional con don Ricardo. Y ya caía el gobierno de Isabel de Perón. El 16 de marzo dice un discurso por Radio Nacional, don Ricardo, llamando a la unidad nacional, a la defensa del sistema democrático. Termina invocando la alma fuerte. Todos los desahuciados tienen 5 minutos antes de la muerte. No lo escucharon. Al día siguiente, esto no lo conté nunca, lo acompañé a don Ricardo a una reunión. Yo lo esperé en el auto.
Vino al anochecer, don Ricardo se sentó junto a mí, mirando de frente, adusto, serio. Me dice, acabo de hablar con los comandantes. Me bajaron la persiana. Cuídese en las próximas 72 horas. Vino el golpe. 2 días después me despido de don Ricardo y le digo, doctor, va a haber detenciones. Yo era presidente del partido en mi provincia. Era diputado nacional también. Usted defiende a todos, no pregunta de dónde vienen. Y así defendimos con Balbín. Nos ha costado cárceles y bombas en mi hogar. Pero eso no importa. Algunos llegaron a presidente, otros llegaron a gobernadores. Los derechos humanos. Si me escuchara algún joven radical, no es patrimonio de ningún sector ni de ningún partido político. Pero tuvo un abanderado, Raúl Alfonsín, en el llano y en el invierno. Ya se dijo, yo tuve el honor de pertenecer al gobierno del doctor Alfonsín, con ese gran ministro que fue Antonio Trócoli. Me puso en la primera línea de la trinchera, ahí donde caen los primeros. Con Trócoli elaboramos la ley que anulaba la autoamnistía de los militares y que sostenía el gobierno, el candidato del peronismo. Doctor, lo vemos de vuelta y lo escuchamos. Yo he abusado del tiempo. No, por favor, por favor. Tiempo, porque si las vidas son tan ricas, de Irigoyen, y me estaba refiriendo al gran presidente Raúl Alfonsín, por el cual todos debemos sentir un enorme orgullo, sobre todo lo que pertenecimos a su gobierno. Pero hay cosas que deben decirse. Cuando se crea la CONADEP, lo digo sin segundas intenciones, el peronismo no quiso integrar la CONADEP. Tampoco el Premio Nobel de la Paz, que se cree el patriarca de los derechos humanos. Se enjuiciaron las juntas. Y yo debo decir algo que está fuera de mi vanidad. Junto al doctor Nino redacté los decretos 157 y 158, por los cuales se enjuiciaba a las juntas militares y a la dirección de los montoneros y de la guerrilla en nuestro país. Pero debo volver a Irigoyen y terminar. Irigoyen decía, Manuel Gálvez era un hombre de fortuna de unos 10 millones de pesos a comienzos del siglo pasado. Cuando cae el 6 de septiembre, las hordas del régimen vaciaron su humilde casa. La revista El Hogar, una revista conocida en aquella época, a los 6 días publica una nota diciendo que no podía creerse que un presidente viviera con tanta humildad, en una humilde habitación sin cuadros, sin perchas. La cama era como de un hospital. Yo no quiero emborronar esta nota, pero hace unos meses atrás una expresidenta se quiso comparar con Hipólito Yrigoyen. A Hipólito Yrigoyen no lo derrocaron por malversación de fondos públicos. Lo derrocaron las fuerzas que estaban en contra de la democracia en 1930. Y es una impudicia de que un delito tratara de ocultarse en la sombra de un gran hombre.
Yo siento un gran afecto por la provincia de Buenos Aires, para ir terminando. Yo viví en la década del 50, hasta que en el año 60 vine y hice mi familia. Yo vivía en Castelar, en la calle Almafuerte, a 4,5 de la iglesia. Yo era obrero de fábrica, yo trabajaba de noche en la fábrica Castelar durante años. Ahí trabajé y de día estudiaba para abogado. Ahí conocí los escarceos de las luchas sindicales y también la aplicación del plan Coninte de Frondizi. Por eso cuando los radicales hablamos de la clase obrera, es porque conocimos las fábricas por adentro y no los autos de lujo y las custodias por afuera. Habría mucho que decir para el futuro, por eso se lo dejo para los jóvenes. Lo único que les pido a los jóvenes radicales, que la pandemia nos podrá poner un barbijo y tapar transitoriamente nuestras bocas. Pero sáquense en el barbijo cuando hablen de la Unión Cívica Radical, que es el partido más prestigioso del país, porque ha defendido siempre la igualdad y la libertad. Digan, muchachos, soy radical del partido de don Hipólito Yrigoyen. Muchas gracias, doctor Galván. Ha estado muy emotivo, muy enjundiosa su exposición, más que una charla ha sido, obviamente. Usted decía una charla, es un poco más que la charla, fue una hermosa exposición. Yo me comprometí con la arquitecta Elba Rulet, que está presente en esta reunión, así que le iba a pedir que habilite su micrófono y formule el comentario. Muchas gracias, Diego. Bueno, en primer lugar quiero comenzar por felicitar, pero muy intensamente al doctor Galván, porque nos ha hecho una exposición extraordinaria de lo que ha sido y es el radicalismo. Yo quiero solamente agregar una cosa, un tema que no se tocó y que me parece muy importante, y yo siempre lo reivindico cuando se habla del rol de la mujer, siendo que yo no soy una militante feminista, creo que eso todos lo saben, y yo siempre pienso, como decía Alicia Moró de Justo, que el feminismo se hace justamente trabajando, y eso es lo que yo hago. Pero quiero recalcar lo siguiente: el Partido Radical trabajó e incluso presentó sus distintas luchas en pos de obtener justamente la representación, como bien lo dijo el doctor Galván, a través de la sanción de la Ley de Derechos Electorales, ley que se sancionó en el año 1912, pero que daba el voto únicamente a los varones. Y en 1916, a través del ejercicio de esa ley, es como llega el doctor Hipólito Yrigoyen al gobierno nacional. Pero lo que quiero señalar es que en el año 1919, o sea, apenas 3 años después, ni siquiera por la fecha en que se produjo el proyecto, habían transcurrido 3 años de la presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen, y apenas a menos de 7 años de la sanción de la ley que otorgaba los derechos cívicos, los derechos cívicos, se presenta un proyecto que es radical y que es el primer proyecto que quiere otorgar a la mujer los derechos cívicos. Lo presenta un diputado por Santa Fe, el doctor Araya, proyecto que por supuesto no tiene un destino favorable y se pasan muchos años, y en rigor casi 4 décadas, hasta que a través de ese y otros proyectos, muchos de los cuales eran de autoría del radicalismo, se llegó a la sanción del derecho del voto para las mujeres. Quería sentar este precedente que se hace en el gobierno del doctor Yrigoyen, continuando con lo que había sido la lucha del doctor Yrigoyen en materia de derechos cívicos. Muchas gracias. Muy bien, Elba, muchas gracias por el aporte, y muy importante. Muy bien. Doctor Gracias, Galván. Diego.
Doctor Galván, por favor, si quiere hacer otro comentario. Usted tiene el micrófono habilitado. No, agradecerles profundamente. Estamos todos muy conmovidos con su exposición. Pero hay otras voces más autorizadas que yo para hacerlo. No diga eso, doctor. Para nosotros escucharlo y verlo bien. Verlo y verlo a su familia también. Hágale llegar a todos ellos nuestro agradecimiento, nuestro cariño de siempre. Cuando se pueda volveremos a estar más cerca, juntos, más desde el punto de vista físico, pero afectivamente sabe que tiene nuestro cariño, nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Yo estoy en la casa de una hija mía, con otro hijo, con los nietos, en medio de los cerros. Yo los espero algún día que vengan a compartir con nosotros. Acá cerca vuelan los cóndores. Muy bien. Qué bueno, qué hermoso. Qué afortunado, doctor Galván. Es envidiable. Son sueños radicales. Bueno, muchas gracias, doctor. Cuando se pueda iremos a visitarlo. No a molestarlo, pasaremos a saludarlo por La Rioja. A recordar a Pelagio Luna. A Pelagio Luna también y a José Santos Salinas. Doctor Diego, ¿puedo agregar algo? Adelante, Homero Mansione, cómo no, adelante, tiene la palabra. Bueno, primeramente gracias a tu invitación, espectacular lo del doctor Galván, y fue muy sentido porque mi abuelo también estuvo preso. Homero Mansi estuvo preso. Y estuvo preso en la cárcel de Las Heras, por ser radical. Y no solamente eso. El abuelo perdió las 2 cátedras que tenía de historia y literatura en el Moreno y en el Nacional, y lo echaron de la Facultad de Derecho por ser radical. La facultad estaba en la Avenida Las Heras. Él estudiaba notarial y abogacía. Y nació, cuenta la historia, cuenta mi papá, me contaba papá, que mi bisabuelo Luis lo llevaba, y mi bisabuela Ángela lo llevaban cuando él era purrete, tenía 9 años, y lo miraba don Hipólito Yrigoyen. Y como dice la milonga del 900, soy hombre de Leandro N. Alem. Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad como, digamos, ser de la Unión Cívica Radical, de fomentar, yo siempre digo, de volver tan rico, o sea, un país rico en su naturaleza, en su gente, y no merece estar como estamos. Y como dijo alguna vez el doctor Diego, todo empezó en la década infame, en 1930, y siguió después en 1941, lamentablemente, hasta nuestros días. Muchas gracias, doctor Galván, y muchas gracias, Diego, y a toda la gente, ¿no? Gracias, y no se olviden de Forja. No nos olvidamos de Homero Mansi nunca. Perdió su carrera como potencial abogado, pero ganó la del hombre de letras, afortunadamente, el poeta. Gracias a él, que escribió todo lo del alma humana en su poemario tanguero. Bueno, muchas gracias. Diego, ¿puedo pedir un segundo, Diego, antes? Jorge, dale, ¿Puedo pedir Jorge. un segundo, por favor? Bueno, agradecerle muchísimo al doctor Galván, a todos los presentes. Y a veces lo que estamos un poquito viejitos, a lo mejor tenemos que aprender, un poco a usar la nueva tecnología, pero tenemos mucho que aportar todavía en este momento tan difícil de la Unión Cívica Radical, donde hay tanto enfrentamiento, a recuperar un poco los principios que recordaba el doctor Galván recién, que pueden cambiar los métodos, puede cambiar la tecnología, pero esos principios de la Unión Cívica Radical son inalterables, y en épocas como esta,
va a ser demasiado necesario que olvidemos algunos rencores, que olvidemos algunas diferencias que nos han separado y que veamos cómo hacernos para estar preparados para situaciones difíciles, muy difíciles, que estamos enfrentando y que seguramente vamos a enfrentar peor todavía. Y para eso hace falta tener un partido como la Unión Cívica Radical, pero con principios muy claros, con conductas muy claras, muy transparentes, y que son las que definen realmente, estando afiliado o no afiliado, la pertenencia a la Unión Cívica Radical. Hay muchos radicales en el país que ni siquiera saben que son radicales, pero que tienen el corazón de la libertad, de la responsabilidad, de la república, de la preocupación por el bien común, y no saben cómo hacerlo, no están encontrando en los partidos políticos una referencia necesaria, y creo que todos nosotros debemos aportar a que nuevamente la política vuelva a ser una buena palabra en la República. Es necesaria, es indispensable, y para eso debemos encontrar la forma de reencontrarnos los radicales. Muchas gracias, doctor Galván, muchas gracias, Diego. Los felicito realmente. Gracias, Jorge. Le damos la palabra al doctor Galván. Vamos a aprovechar que lo tenemos un rato más y le hacemos a él, le damos la palabra para que nos mande otro mensaje. Bueno, ratifico las palabras del correligionario. Tenemos que hacer el gran esfuerzo. Creo que se entienda bien lo que voy a decir. Tenemos que recuperar la autonomía de la Unión Cívica Radical. En los parlamentos tenemos que decir que somos radicales. Las coincidencias las busquemos con otros partidos en los parlamentos. Pero nosotros tenemos una historia que no es una cronología. Son 3 siglos de luchas. Y tenemos nuestra bandera, nuestra marcha, nuestros símbolos. Que tenemos que exhibirlos. Nosotros tenemos un pedacito de la verdad democrática. Pero yo ya tengo más de 60 años de afiliado. Y como decía un compromisano de ustedes, qué lindo que es ser radical. Y siento esa sensación íntima a esta edad que tengo. 84 años. Y todavía siento la emoción de ser de la Unión Cívica Radical. Necesitaría 2 vidas para devolver lo que me dio mi partido. Por eso mi homenaje y el agradecimiento a todos ustedes y la admiración, pero toda la arquitecta, a quien tanto admiro, por sus luchas por la Unión Cívica Radical. Gracias, doctor. Ha sido brillante la exposición. Los mensajes en el chat lo dejan claro que están todos satisfechos y hemos cumplido una obligación moral y legal que tiene el Instituto Nacional Irigoyeniano de recordar cada 3 de julio la figura prócer, ese gran prócer civil de la República que fue don Hipólito Yrigoyen. Hace 87 años dejó esta tierra, pero dejó un legado, dejó un mandato, dejó principios, dejó lecciones. Él que fue docente en su juventud, nos dejó a nosotros las enseñanzas de lo que es ser radical y de lo que representa para la patria la Unión Cívica Radical y el mandato de la causa de los desposeídos. Gracias a todos. Nos vamos a ver de vuelta aquí muy pronto. Gracias. Que sigan muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Bien, Diego. Gracias, Diego. Gracias, doctor Galván. Gracias, Gracias. Elba, ídola. Gracias a todos. Gracias.